Ya ha matado a 6 personas con el mismo arma. Dejaba junto a sus víctimas una carta de La Baraja. El asesino en serie más despiadado de la historia de España. El portero de una finca en Chamberí ha aparecido muerto esta noche con un disparo en la cabeza. Ha sido su propia compañera sentimental quien lo ha encontrado. El primer asesinato de Alfredo Galán lo cometió en Chamberí, un céntrico barrio de Madrid. Quería matar sin más y seleccionaba sus víctimas al azar. Siguió a una empleada de correos. Cuando se disponía a matarla, se cruzó en su camino un portero. Le siguió hasta la portería. Había una puerta abierta que ponía portería. Entré y vi a un hombre que vestía un mono azul. Había un niño de 3 o 4 años. Saqué mi pistola y la dirigí hacia la cabeza del hombre, diciéndole, de rodillas, de cara a la pared. Obedeció y yo apreté el gatillo, pero la bala se encasquilló. El hombre se dio cuenta de que iba a disparar y me dijo, no, por favor. Yo volví a apretar el gatillo y cayó fulminado. Y mi niño, el pequeño, estaba en una mesa sentado al lado de él, llorando. Le digo, cariño, ¿qué ha pasado aquí? Y él me dijo, me he asustado mucho, he tenido mucho miedo. Que fue un hombre malo que entró a casa y le disparó a su papá en la cabecita. Levantó sus bracitos y me dijo, mira mamá, así le hizo ponerse a mi papá. He visto un poco de sangre, una huella de sangre en el suelo, ¿no? Doña Mercedes. Entonces, Este hombre es el portero asesinado por Galán, Juan Francisco Ledesma. Estas imágenes son de 1995, 7 años antes de su asesinato. Aquí le vemos contando a los medios de comunicación cómo descubrió casualmente el cadáver de una vecina que había sido asesinada en el inmueble en el que él trabajaba. Nunca imaginó que 7 años después iba a ser la víctima del asesino de La Baraja. Han pasado 2 semanas del asesinato del portero. Otra vez al azar, mientras Juan Carlos Martín Estacio espera la llegada del autobús, un turismo se detiene frente a la parada. El asesino de La Baraja camina hacia Juan Carlos con una pistola en la mano. Cuando se encuentra a su lado, le ordena que se arrodille, apuntándole con el arma. El asesino, sin dudarlo, le dispara a la cabeza y se marcha. El cadáver lo descubría de madrugada un conductor de un autobús nocturno. Juan Carlos, de 28 años, estaba tumbado boca arriba bajo esta marquesina en el barrio de la Alameda de Osuna, muy cerca del aeropuerto. O sea, que ha llegado tranquilamente, ha llegado una vida con 28 años, que el muchacho tenía su futuro, tenía sus ideas de matrimonio, de lo que fuera. Y que llegue una persona y que así le pegue un tiro y lo deje ya, o sea, que esto ya no sé dónde vamos a llegar. Si este ni en pelea ni nada se metía, si este no se metía en pelea ni se metía en nada, ¿qué va? Y además los amigos que tiene él también son muchachos pacíficos, no son esas pandas que hay que se dedican a las discotecas, a pegarse. No, esto era pacífico, o sea que no, usted cuenta, no. Eso desde luego descarta. La policía investigará ahora si el asesino dejó la carta por descuido o si quiso decir algo. Si fue así, un naipe puede significar muchas cosas: juegos de rol, tarot o un mensaje de un ajuste de cuentas. La aparición fortuita del naipe en el segundo caso otorga a Galán una identidad cinematográfica que le gusta. Otro caso es el del pistolero del bar de Alcalá de Henares. Ayer tarde descerrajó su 9 milímetros sobre la dueña, su hijo y una clienta, dejando 2 muertos. Nada más que entró, se puso enfrente de mi hijo y se miraban los dos, y con la mano derecha saca una pistola y de repente pues oímos un disparo muy grande que rebotó todo el bar
Y de repente miré y mi hijo ya no estaba dentro de la barra. Y entonces este señor se volvió hacia nosotras apuntándonos con la pistola y disparó a Juan. Me disparó por la espalda, sentí un golpe muy fuerte y me tiré al suelo y me encogí. Entonces me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado. Y luego seguidamente, en unos segundos, pues volvió a dispararme en la pierna. En apenas 3 semanas, 4 asesinatos y 3 intentos. Nadie entiende lo que está ocurriendo en Madrid. La policía está perdida. No es capaz de conectar el asesinato del portero con el doble asesinato del Bar Rojas, hasta que de pronto saltan todas las alarmas. El laboratorio de balística de la policía lo confirma. Todos los asesinatos han sido realizados con la misma arma. Una pistola Tokarev. Un asesino en serie anda suelto por las calles de Madrid. Por los elementos balísticos encontrados en los lugares de los hechos, se dictaminó que esos proyectiles o que esas vainas de proyectiles habían sido disparados por una pistola denominada Tokarev, fabricada en su día, pues allá por los años 1930-1960 en Rusia y muy extendida en todo lo que sería el área de influencia de la URSS, ¿no? Del área de los Balcanes, ¿no? Entonces eso, unido incluso a que pues este individuo mostraba cierta destreza en el manejo de las armas y cierta puntería, pues nos hizo pensar que pudiera ser pues un miembro de las Fuerzas Armadas, un miembro de las Fuerzas del Cuerpo de Seguridad y que hubiera tenido algún tipo de destino o comisión de servicio en la zona de los Balcanes. Uno de los primeros miedos que te entra es que incluso que pueda tratarse de un compañero tuyo. Los testimonios de los supervivientes han llevado a la policía a pensar que se trata de un varón joven, de pelo negro y complexión atlética. A través de los datos aportados por la testigo se hace un retrato robot, se emitió por los medios de comunicaciones, y también se pidió la colaboración de la sociedad, ¿no? De la ciudadanía, porque si no era pegar como un palo de ciego, ¿no? Porque a quien busca, ¿no? Una noticia de última hora. Esta mañana ha sido detenido Francisco Javier Antuñano del Toro, de 25 años, presunto autor del doble crimen cometido en el Bar Rojas de Alcalá de Henares. La policía atribuye estas 2 muertes al asesino de La Baraja. Su detención ha sido posible gracias al testimonio de una de las víctimas. 3 semanas después de su detención, el juez considera que no hay pruebas suficientes para prolongar su prisión. Se parecía mucho. Ya te digo que de perfil se le parecía por la nariz, porque también en aquellos momentos fue horrible, todo era segundos. La policía ahora se plantea incluso un nuevo interrogante. Es posible que exista más de un asesino y que los homicidios fueran cometidos por distintas personas que se intercambian un mismo arma. La noche que Alfredo Galán intentó matar a Anaid, el asesino cogió el coche y se echó a la calle sin rumbo fijo. Repite una vez más su modus operandi. Su macabra obsesión le llevó hasta Tres Cantos, al norte de Madrid. Fue allí donde vio a Anaid y a su compañero Eduardo hablando en la calle. Viene la persona caminando, siento como una explosión dentro de mi cabeza. Caigo al piso, siento como un... y los gritos de Ana que decía, ¿por qué le disparas? ¿Estás loco? No podía salir sola porque me daba miedo. Y aparte la
prensa me seguía por todas partes, me tomaban fotos. En mi habitación yo me escondía debajo de la cama, cerraba todas las puertas para que no me viera. Me cambié, me corté el cabello, cambié todo, no quería que me encontraran. Conocido como asesino de la Baraja, ha vuelto a actuar en Madrid. Anoche disparó a un matrimonio de rumanos. Junto a sus cuerpos había dos cartas, el 3 y el 4 de copas. Estamos ante la presencia de un loco, de un psicópata, de una persona que quiere retar, engañar a la policía. La noche antes de él entregarse, por los bares donde iba, él iba diciendo que él era el asesino de la Baraja y que al día siguiente se iba a entregar. Tensión máxima en Puerto Llano. Desde hace 24 horas un hombre se entregaba anoche asegurando ser el asesino de la Baraja. Este hombre del polo amarillo es Alfredo Galán, exmilitar. Ayer confesaba los crímenes y daba datos solo conocidos por la policía. Siguen mientras las investigaciones y a la espera de encontrar la prueba definitiva, la pistola. La policía cada vez tiene más claro que Alfredo Galán es el asesino que buscaban. Una testigo, la joven ecuatoriana que se salvó en Tres Cantos de un disparo porque se le encasquilló el arma, le ha reconocido por medio de una fotografía. Vamos a ver, señorita, siéntese ahí donde está el micrófono, si es tan amable. Vamos a ver, ¿jura o promete decir la verdad de lo que aquí le preguntemos? Sí, lo juro. A mí me consta en el tomo 1 de la pieza C. Folio 99. Dígame, en el momento que realizó usted este retrato robot, valoró su fiabilidad en un 70%. ¿Recuerda usted este retrato? Sí, lo recuerdo. ¿Cómo valora usted hoy en día la fidelidad de este retrato? Sinceramente, los dos no tienen mucho parecido al agresor. O sea, reitera usted que lo que más puede identificar son rasgos de tipo general. Sí, rasgos de tipo general, su cabello, sus cejas y tal vez su mirada un poco. Yo le insisto, aunque resulte reiterativo, pero con esto quiero intentar que no haya repreguntas. ¿Usted puede afirmar sin lugar a dudas que es la persona que intentó atentar contra su vida, aun cuando no recuerda su rostro? Si nos puede usted decir de forma indubitada y fehaciente si es el señor Galán, la persona que la madrugada del 7 de marzo... Lo he respondido ya 3 veces, ¿eh? ¿Alguna Sí, otra pregunta? No hay más preguntas. Intentaba con eso evitar repreguntas. Primera acusación. Mi defendido ha solicitado, en primer lugar, no salir en ninguna señal que se emita al exterior, a los medios de comunicación. Solicitamos que permanezca con la gorra y además entendemos que este señor, y se lo puedo asegurar, es don Alfredo Galán, que si lo han traído desde Soto del Real es porque bien han comprobado la identidad de don Alfredo Galán. Que al haberse acogido al derecho a no declarar, tampoco es necesario que se despoje de esa gorra, habida cuenta que ello serviría para verificar la veracidad de su testimonio. Fui la abogada defensora de don Alfredo Galán. Alfredo Galán, en todo momento, él ha sido director de la defensa, hasta el punto de que tampoco quiso contestar a mis preguntas en el acto del juicio. 142 años de cárcel para el llamado asesino del naipe. Alfredo Galán ha sido considerado culpable de la muerte de 6 personas y de intentar matar a otras 3. La sentencia destaca su manifiesto desprecio por la vida humana.